Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hacemos para comenzar un acto profundo de adoración al Señor y Eucaristía, que nos da el regalo de su presencia y, por supuesto, la invitación, la gracia, la posibilidad de venir hasta Él y sentarnos junto a Él como se sentaban aquellos primeros discípulos en el tiempo que Jesucristo pasó por la tierra. Y ahora vamos a hablar en la primera meditación, a meditar mejor dicho, sobre la parábola de los talentos. Pero para entender las parábolas, el primer paso que hay que dar es entender la atmósfera en que Jesucristo predica las parábolas. Entonces, así tomamos la perspectiva de Dios, porque Cristo es Dios. Y notamos que Jesucristo está completamente entregado a su misión, que es la salvación de los hombres. Y dicen los evangelistas que no tiene ni tiempo ni para comer ni dormir. Pero eso era literalmente así. Sus discípulos captan su ejemplo, su conducta y ayudan aún en sus limitaciones, pero ayudan. Comprenderemos que van echando una mano en el orden, en fin, en las diversas poquitas cosas que pueden hacer, pero están allí. Y Jesús los va preparando para su misión. Esa misión que luego les dará. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, haciendo discípulos en mi nombre, bautizándolos, y ya sigue. Entonces, les entrega el mundo por tarea. La meta son los confines de la tierra, toda la creación, toda la gente, toda la humanidad. O sea, conviene tomar esta perspectiva divina. Por eso decía San José María, que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma, que entienda las metas de Dios, que son infinitas. Y entonces, pues, te decía, conviene meterse en el ambiente del Evangelio y entender que Dios cree en el hombre, Dios cree en nosotros y confía a los hombres, a la humanidad, a ti y a mí, la corredención. Una gran colaboración en la redención, en la tarea que Él vino a realizar a la tierra. Eso en primer lugar, ver a Cristo así de preocupado y de ocupado en alcanzar a las almas. Luego, otro punto importante es aprender a admirarnos y asombrarnos de eso que vamos contemplando en el Evangelio. Los griegos decían que el primer paso de la sabiduría es la admiración, porque uno se detiene y admira y piensa y cavila sobre lo que está contemplando y se admira, ¿verdad? Entonces el primer paso es ese asombro, esa admiración. Pero Chesterton nos dice que el hombre actual está abrumado por tanta información y por esta vida rápida, ajetreada, ha perdido la capacidad de admirarse, de asombrarse y por tanto de reaccionar a la grandeza. Ante la grandeza, con su grandeza, ha perdido esa capacidad de dar lo mejor de sí, impresionándose por lo grande, por lo hermoso, por lo que merece admiración. No se admira
y entonces no da lo mejor de sí, no da su grandeza, porque como somos hijos de Dios y hechos a su imagen y semejanza, tenemos una grandeza que conviene aportar. O sea, pues, en este caso, la tarea de Cristo es la tarea que nos deja. Tendríamos que asombrarnos, ¿verdad?, del cometido que nos marca, el cometido del mismo Hijo de Dios, de que nos haya escogido a ti y a mí personalmente, porque no estamos aquí por casualidad, ha habido una elección, que nos haya encargado a los hombres que son sus hijos, para que le llevemos la salvación. Entonces, hemos de asombrarnos, y ese asombro nos conduce, nos lleva a la magnanimidad. Así escribe San José María en el primer punto de Forja: hijos de Dios, como deslumbrados, así se llama el primer capítulo, deslumbramiento, hijos de Dios, portadores de la única llama capaz de iluminar los caminos terrenos de las almas, del único fulgor en el que nunca podrán darse oscuridades, penumbras ni sombras, todo fulgor. El Señor se sirve de nosotros como antorchas para que esa luz ilumine, y de nosotros depende que muchos no permanezcan en tinieblas, sino que anden por senderos que llevan hasta la vida eterna. Realmente llevamos la luz de Jesús, la luz de Dios. Somos luz del mundo y sal de la tierra. Pero pues continuemos. Para lograr esa empatía con Cristo, ¿verdad?, nos asombramos viéndolo y metiéndonos en la atmósfera del Evangelio, pero para lograr esa empatía hace falta, y entender esa misión, hace falta amor. Hace falta enamorarse. Recuerda que el Evangelio se llama también la ley del amor, la ley de la gracia. Lo que domina en el Evangelio es el amor. Entonces, conviene enamorarse de Cristo, del Evangelio, de las almas, del mundo y de la misma misión que el Señor nos da, que es hermosísima, la suya. De aquí pues que el Señor haga entender a los santos el valor de las almas. Mirándolas, ellos se admiran. Recordemos, lo he mencionado varias veces, cómo Santa Catalina de Siena un día vio un alma en gracia, le hizo ver al Señor un alma en gracia y creyó que era Dios, porque somos imagen suya, pues reflejaba el brillo de Dios y ella creyó que era Dios y era un alma en gracia. Y San José María, ¿verdad?, de él contaba un sacerdote amigo mío mayor que un día estaba trabajando en una parte de arquitectura en la sede del Opus Dei en Roma, con un venezolano que era un tipo muy simpático, un poco salido, muy inteligente, estudiaba en Princeton y se había hecho de la obra yendo en las vacaciones a Venezuela. Un tanto especial, pues eso. Y el asunto es que llegó San José María a esa oficina porque San José María quiso ser arquitecto, pero lo dejó porque pensó que haciéndose sacerdote y abogado, pues podía responder mejor a lo que Dios le pedía. Y se acercó San José María y venía con él don Álvaro del Portillo, que es su sucesor. Y este venezolano, un poco con picardía, le dijo: padre, así le decíamos al fundador, ¿verdad? Padre, dígale a don Álvaro que nos predique una meditación. Don Álvaro pues trabaja en el Vaticano, pues una persona con mucha capacidad, entonces que nos predique una meditación. Y le insistió y San José María le contestó: hijo, pero ¿para qué quieres tú que te predique Álvaro si tu vida es ya una meditación? O sea, ¿cómo te alcanzaba el Señor, verdad? En esos viajes, en esos trayectos, pero te ha tocado. Pero viéndolo con calma, cada una de las vidas nuestras es una meditación. Pero hay que aprender a verlo, aprender a entenderlo, hay que admirarse y hay que asombrarse. Es decir, salir del acostumbramiento, de la justificación,
de la comodidad, ¿verdad? De la tibieza que nos domina muchas veces, de la mediocridad en la que la propia respuesta a Dios puede haber caído. Y no, pues hay que salir de esa meditación y así, y encenderse, y por amor buscarle a Él y entender lo que valen los hijos de Dios. Por otra parte, te decía que hay que amar, ¿verdad? Amar a Cristo, amar la misión, amar a las almas, amar al mundo y así entender la redención, porque yo leí un evangelio que dice vayan por todas partes, hasta los confines del mundo, pero otro dice vayan a toda la creación. Entonces la meta es toda la creación. Pero el demonio intenta herirnos, reduciendo estas metas, estas propuestas de Cristo, haciendo que no caigamos en cuenta también, al mismo tiempo, en el valor de nuestro papel, el valor de nuestro rol, el valor de nuestra posición. Y el demonio promueve la confusión. Tú sabes, lees la Biblia y muchas veces dice, no permita, Señor, que nos confundamos. Porque el demonio a veces no tienta directamente, sino que confunde. Entonces promueve la confusión, la dispersión que nos distrae, ¿verdad? La frivolidad, el egoísmo en el fondo y la soberbia justificativa. Entonces, eso es completamente lo contrario a amar, porque el amor, el verdadero enamorado siempre está inquieto para amar más, para darse más, para conseguir más. ¿Ves? Este es el ambiente del Evangelio, un ambiente fuerte, de fuego. Acuérdate que Cristo dice, fuego he venido a traer a la tierra, y ¿qué quiero sino que arda? Y entonces quiere eso, ¿verdad? Que se encienda la tierra. Entonces, así pasemos a hablar un momentito de la parábola de los talentos, aquí contemplándola con el Señor. Es una parábola bien conocida. Hay un señor, un rey, que se marcha lejos, a lejanas tierras, dice otro evangelista, y escoge a 3 siervos y les da toda su hacienda. Y les da a unos 5 talentos, a otros 3, y a otros 2 y a otro 1. Y entonces dice, a cada uno según su capacidad. No les pidió ni más ni menos. Y les da un encargo concreto, negocien mientras yo vuelvo. O sea, en la parábola hay un tiempo, bien importante es esto, para multiplicar ese tesoro que les confía. Ante esto los santos han dicho muchas veces, citando al Salmo 39 que dice, dame Señor conocer la medida de mis días, otros traducen la medida de mis años, para que comprenda lo pasajero, lo caduco que soy. Bueno, pues hay un tiempo, ¿verdad? Luego hay una vuelta del Señor en esa parábola, pide cuentas y luego está el premio o castigo según el caso, ¿verdad? Pero meditemos esta parábola porque nosotros en general pues tendemos a minimizarle y a fijarnos en el siervo malo, en el que no hizo nada y que enterró su talento y que después fue castigado. Entonces, en eso tendemos a fijarnos. Pero hay muchas cosas preciosas de lado. Yo te pondré delante algunas, pero digo que se me quedarán bastantes. Lo primero es la gran confianza de Dios, porque ese Señor es Dios, el que se va a lejanas tierras y da toda su hacienda a unos siervos escogidos, que somos nosotros, obviamente, ¿verdad? Entonces Dios confía en nosotros, Dios confía en el hombre, Dios cree en nuestra respuesta, en nuestro trabajo. Dice Juan Pablo II, Dios cree en el hombre, se apoya en nosotros, realmente cuenta con nosotros. Y San José María apunta pues a esto mismo, Dios ha querido correr el riesgo de nuestra libertad, porque la libertad se compromete cuando hay amor, pero podemos optar, ¿verdad? Pero, pongamos al pero, si hay cadenas, si hay ataduras, si hay grilletes,
no habrá libertad para amar bien. Un amor así incondicionado como es el de Cristo, que le llevó a dar su vida, su sangre, hasta la cruz. Todo incondicionado. Entonces, si estamos atascados, ¿verdad?, por algún motivo, y no vamos así, vamos a dejar que se acaben imponiendo las bajas pasiones, la pereza, que siempre pospone, que siempre retrasa y que olvida. Porque eso es una cosa que podemos imaginar al siervo, ¿verdad? Malo, pereza, pospuso y retrasa y se olvidó. Al final se acabó olvidando. O la soberbia, que justifica la propia actitud y que banaliza la misión, la trivializa. O la sensualidad, que distrae de lo importante, metiéndonos en la carnalidad, en todo, y que nos animaliza, haciéndonos veleitosos. Y entonces, ¿qué pasa? Que las bajas pasiones acaban deformando la conciencia y provocando en nosotros ceguera, sordera, insensibilidad, indiferencia. No te olvides que el Papa hablaba hace unos años de la globalización de la indiferencia que estamos viviendo, ¿verdad? Hacia el prójimo, pero también hasta los temas importantes y objetivamente prioritarios. Por eso San José María escribe en Forja: Jesús, si en mí hay algo que te desagrada, dímelo para que lo arranquemos. Bonito de ver que no dice que yo lo arranque, sino que lo arranquemos, tú y yo, tú conmigo y yo contigo, para que lo arranquemos juntos, tú me ayudarás. Entonces, ese primer elemento, pues, de confianza que se encuentra con esta batalla de nuestra parte en el mundo. Otro elemento de la parábola es que hay un llamado personal, una elección, una predilección. Son 3 siervos, este, que para el amo, para el Señor, valen mucho. Seguramente los quería mucho y por eso les dio lo mejor que tenía, confió en ellos. Pero son este y no otros, 3 y no más ni menos. Entonces, esto nos recuerda aquello que dice Cristo: yo los he elegido a ustedes y los he colocado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Y en la parábola nos recuerda eso de negocien mientras yo vuelvo. Negocien. Bueno, pues es bien importante esto, que es una elección. Bonito que recordemos cómo nos escoge el Señor, cómo nos quiere el Señor, cómo nos saca. A mí muchas personas, hablando así en la dirección espiritual, dicen: yo iba por aquí y el Señor me cogió y me puso aquí. Yo iba por allá y me puso aquí, y allá. Y entonces, y me cambió Él. A veces es muy notorio. Bueno, pero siempre es así. Él nos ha escogido. ¿Y para qué? Para darles toda su hacienda, todos sus bienes, a cada uno según su capacidad. ¿Podría haber dado más? No. Ya como humano, como rey, les da todo lo que tiene, todo lo que puede, toda su hacienda, total confianza, elegidos por amor para trabajar por Él. O sea, pues, bien importante esto. Hemos de pensar, pues, aquí hablando con Jesús: Señor, ¿asimilo yo bien este cometido, este mensaje? Porque el Señor está poniendo las parábolas para que entienda la gente. Seguramente habló mucho más, pero las parábolas son como explicaciones dibujadas, ¿verdad? Para que se entienda a todo nivel, a cada uno también según su capacidad, pero hay que entenderlas y entonces hay que asimilarlas. Son como el reflejo de Jesús, del alma de Jesús. Entonces hay que preguntarle al Señor: ¿y yo asimilo bien estas enseñanzas tuyas? ¿Me hago cargo de la grandeza de la misión que tú me estás dando? Fíjate que hay un famoso autor. Yo estoy aquí utilizando algunas ideas principalmente
Sada Fernández y de Mariano Facio y también de Rossini, Alfredo Rossini, que es un predicador que se ordenó ya mayor sacerdote y que pues es filósofo y filólogo y que tiene unos comentarios que se han hecho famosos. Y va hablando en uno de sus libros de las actitudes y de los descarrilamientos, porque obviamente el tercer siervo se descarriló y los otros se encarrilaron, ¿verdad? Y entonces dice que hay que tener siempre puntos firmes en la vida, que son las prioridades. Y él dice, son la palabra mágica. No podemos ir en este viaje de la vida improvisando el arreglo de nuestra maleta, porque entonces nos irá mal. Y dice, hay que hacer distinción de las prioridades y hay que distinguirlas de las emergencias. Las prioridades están antes de los hechos, mientras las emergencias se vienen encima durante los hechos. Parto de una definición axiomática, te leo. Quien descuida sus propias prioridades queda enganchado en las emergencias y es tonto. Quien se deshace de las emergencias para seguir fielmente sus prioridades es sabio. Entonces va haciendo como distinciones que en el fondo conocemos bien, pero esto es nuestra lucha, pues, ¿verdad? Las emergencias son ansiosas, dictatoriales, desordenadas y desordenantes, aprensivas, dan miedo, dan estrés, ¿verdad? Quien decide por miedo se equivoca siempre. Se dice que la ansia es mala consejera. Entonces, las prioridades son tranquilas, son puntos de apoyo firmes, límpidos, vienen precisamente antes y pueden aceptar, claro está, algunas emergencias apropiadas, ¿verdad? Pero las prioridades las seleccionan a las emergencias y no al revés, cosa que nos pasa, más a nosotros que somos latinos, ¿verdad? Un poco desordenados, de mente y de acción, de buen corazón, eso sí, yo no discuto el buen corazón, pero un poco desordenados de mente. Quien vive de emergencias no construye nada. Llega al fin de la jornada o al fin de la vida y ha simplemente sobrevivido, dice. Quien permanece fiel a sus prioridades tiene una identidad, una maleta ordenada en la que siempre hay espacio para más cosas. Qué bonito eso, ¿verdad? San José María decía, yo prefiero un día de un hombre ocupado que una semana de un desocupado, porque si no vas a saber qué hacer con la semana, pues. Y el ocupado, sanamente ocupado, tiene tiempo. Entonces hay que familiarizarse con las propias prioridades, ¿verdad? Porque son la casa de nuestra psicología. Y si no hay orden en nuestras prioridades, vivimos en la calle. ¿Qué es lo que pasa? Son las diferencias de estos siervos, ¿verdad? Quizá Cristo abundó más en la explicación, pero los evangelistas recogen el esquema. Entonces, bueno, hay que darse cuenta de que a veces, dice muy bien él, que seguimos prioridades equivocadas, que son emergencias disfrazadas de prioridades. Qué bonito, porque pues nos equivocamos, ¿verdad? Si San José María decía, lo primero las normas, lo primero Dios. No es que hoy tengo tiempo para hacer oración. No, es al revés. Tengo tiempo y haré mi oración de siempre. Yo tuve una experiencia interesante con un amigo que me contó que en España, con los bombardeos de los trenes, ¿te acuerdas? Después del 11 de septiembre 11 fue en marzo, 2 años después, en Madrid. Y entonces montaron un museo con los vagones que fueron volados y de un vagón decía, no se salvó nadie. Y hicieron pues una sala con los restos de ese vagón y estaban en una bolsa plástica
2 libros. Y entonces que se ve que llevaba una persona. Entonces, y dice pues que pasó a la gente, pero un sacerdote que escribía todas las semanas en un famoso periódico, o cada 15 días, los vio y los tomó. Y pidió que se los prestaran, y eran hablar con Dios de Cuaresma, porque era Cuaresma, y el otro era los defectos de los santos. Entonces, dicho sea de paso, vamos a poner a funcionar ya con Miguel Ángel, nos va a hacer el favor, la biblioteca, la librería, perdón, que antes de la pandemia funcionaba y ustedes hacían sus pedidos, pues ya va a empezar a funcionar. Bueno, pues estos 2 libros, ¿verdad? Y el sacerdote dice que bello libro hablar con Dios de Cuaresma, que interesante, qué bueno saber que una persona iba leyendo tan cerca de Dios, en el vagón que no quedó a nadie vivo, y al mismo tiempo de que tiene metas tan altas, lee los defectos de los santos, porque los santos tienen defectos, dice. Y entonces, pues qué consuelo saber que esa gente supo luchar. Y así termina el artículo muy bonito. Y se agotó las ediciones de esos 2 libros en toda España. Entonces, pero 3 semanas después llegó una muchacha joven a una tienda de libros de espiritualidad y pidió a las empleadas, tenéis, diría, pues obviamente, ¿verdad? Tienen hablar con Dios de Cuaresma y los defectos de los santos, y las que atendían dicen, ¿leíste el artículo? No, ¿qué artículo? Y le cuentan, no, pues es que yo iba en ese vagón y esos libros eran míos. Entonces eran tuyos, y ya se sienta, ¿verdad? Y ya le hacen contar la historia. Y entonces el asunto es que, como para que pongo el ejemplo, porque a mí me impresionó, pues una chica que tenía un compromiso de oración, pero entonces dice, como yo no tengo otro tiempo, en el tren de cercanía, venía de las afueras de Madrid, tengo media hora, y entonces hago 15 minutos de oración con hablar con Dios y 15 minutos de lectura con los defectos de los santos. Y entonces terminé yo mi oración, seguí con mi lectura, y al cerrar me di cuenta que quedaba un poquito de tiempo. Y tenía la estampa de don Álvaro como separación del libro. Y entonces leí la estampa de don Álvaro, y donde dice, pídase, yo me agaché, dice. Entonces, como estaba jovencita, topó la cabeza, la cara, a las rodillas. Y entonces dijo, pues pidió ahí, y cuando topó la rodilla fue la explosión. Estaba justo en la posición de emergencia, como sabemos, ¿verdad? Pues volaron brazos, cabezas y todo, pues ella solo quedó sumamente aturdida, y así aturdida salió del tren. Y se fue a su casa y pasó 3 semanas completamente medio out al principio, y después sin querer salir. Y la primera salida fue para buscar esos libros. También es interesante, ¿verdad? Para seguir haciendo su oración y su lectura espiritual. O sea, sus prioridades, ¿verdad? Que claras son las prioridades. O sea, bueno, pero para mantener las prioridades, porque podríamos poner ejemplos de los demás, hay que amar de veras. Cuando nosotros amamos, podemos cambiar el mundo y cambiar la familia y cambiar a los hijos, cambiar a la mujer, cambiar nosotros mismos, cambiar a nuestros amigos, modificarlos, convertirlos, ¿verdad? Mariano Facio cuenta algo de Chesterton, que dice que en tiempo de Chesterton, un pueblo, una zona de Londres que se llama Pimlico, está cerca de Westminster, algunos de ustedes conocerán. Ahora es una zona clásica, pero en tiempo de Chesterton estaba abandonada y muy fea, descuidada. Pero él se daba cuenta que era una joya de la arquitectura inglesa, descuidada y pobre. Entonces dice, él escribe, para que cambie Pimlico, alguien debe amarla. Alguien que tenga un pasado comprometido ahí, unas escenas de su vida, aquí diríamos, alguien que ha dejado su ombligo, dicen aquí en el pueblo allí, ¿verdad? Entonces, pero así fue. Después le metieron cariño, se encargó la municipalidad de Londres y le metió a alguien que tenía cariño, y Pimlico es ahora un barrio hermosísimo con ese estilo inglés clásico que se llama Regency, y
y londinense, y es una cosa bella, pero alguien que lo amó, que lo trató con cariño. Cuando amamos, nosotros cambiamos a los demás. Cambia tu familia, cambia tus amistades, cambia el mundo. Por supuesto que hay hay siempre obstáculos, el neopaganismo, el pansexualismo, te decía, el individualismo, el emotivismo, que es la ley del gusto. Bueno, y todo eso nos lleva a la enfermedad de los vínculos, como dice Enrique Rojas y otros personajes de la psicología, porque la gente ahora no quiere vincularse, porque solo piensa en sí misma, entonces tiene mucha inmadurez. Entonces, la madurez precisamente se mide por los vínculos que se tienen y por cómo se sostienen. Un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen amigo, un buen compañero, en fin, son vínculos, pero ahora nadie quiere vínculos. Entonces, el tercer siervo pues no quería vínculos con nadie, ni con su señor, ni con los bienes, ni con los consiervos, ni con nadie. Entonces, solo estaba pensando en sí. Claro, no amaba. Los otros, con toda seguridad, amaron más. Pero fue escogido por amor y defrauda ese amor. O sea, digámosle al Señor que sí. Terminemos nuestra meditación. Digámosle que sí queremos amar, para hacer de nuestra vida lo que Él tenía pensado, porque algunos dicen, es como que si Dios planeara una partitura para mí, en cierto sentido sí, pero Jesús tenía una partitura, así muchas veces va diciendo, esto lo hizo para que se cumpliera la Escritura, y tomó esta decisión porque así lo dice el profeta, y va como que está cumpliendo una partitura. Si nosotros cumplimos la partitura de la creación y de la voluntad salvífica de Cristo, saldremos beneficiadísimos. Solo quiero añadir que el amo, el Señor de la parábola, se va lejos. Y eso en aquella época era muy significativo. Ahora no tanto porque hay teléfonos, hay llamadas con vídeo, ¿verdad? En fin, comunicación por Zoom, las distancias se acortan, los vuelos son más rápidos, en fin. En aquella época no. Entonces la lejanía marcaba una dependencia total del Señor de los siervos. Total. Y Cristo se ha ido al cielo, nos ha dejado a nosotros. Está lejos, está cerca, pero está lejos. Y luego también una total dependencia de los bienes para con los siervos que los tendrían que administrar. Total dependencia. Y luego, pues, pensemos total dependencia de los consiervos, de las almas, de la gente. O sea, ¿qué necesita esto? Libertad, como que nos liberemos de las rémoras, de las cosas malas que nos están haciendo, que no nos están dando la vida, y nos comprometamos con el Señor, que metamos el corazón, que metamos el amor, que amemos. Y entonces nuestra vida será grande como la del primer siervo, al menos como la del segundo. Qué bonito, siervo bueno y fiel. Ha sido fiel en lo poco, o sea, que le parece a Dios poco eso, ¿verdad? Y era mucho, pero poco le parece. Yo te confiaré lo mucho. Él dará mucho más de metas infinitas. Y al segundo le dice lo mismo, pues. Pidámosle a María Santísima que recapacitemos en nuestra vocación cristiana y esta parábola nos haga entender lo mucho que espera el Señor de nosotros, al mismo tiempo lo mucho que nos da el Señor porque realmente nos ama. Santa María, guíanos tú. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia
te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a tratar el tema de la Virgen María en esta segunda meditación, porque celebramos el 8 de este mes, aunque cayó domingo, entonces el domingo es una fiesta mayor y no se contó, no se nos ha hecho de ver que estábamos celebrando la natividad, o sea, el nacimiento de la Virgen María. Si observamos 9 meses antes, estamos en el 8 de diciembre, que es la Inmaculada Concepción de María, y 9 meses después estamos en septiembre, el 8 de septiembre del año siguiente, que es el nacimiento de la Virgen. Entonces, vayamos al inicio de la historia de María que nos narra el Evangelio con la Anunciación. En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y presentándose a ella le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Y aquí viene lo importante, ¿verdad? Ella se turbó al oír estas palabras y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará al Señor el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. O sea, le propone cosas muy grandes y muy bellas, ¿verdad? Dijo María al ángel: ¿Cómo sabemos cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel explica: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por eso el Hijo engendrado será santo y será llamado Hijo de Dios. Y ahí está Isabel, tu pariente, que también ha concebido un hijo en la vejez, ¿verdad? Este es el mes sexto de la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Otro mensaje importante. Y dijo María, también muy importante: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y se fue el ángel. Entonces, pues es una misión muy bonita, ¿verdad? Es precioso. Ahí comienza la redención, como sabemos, la venida del Hijo de Dios al mundo. Pero antes hablábamos de los talentos y qué condiciones puso María para sacar adelante su misión, ¿verdad? Su encomienda. Entonces, por supuesto que mucha fe, mucha esperanza, mucha caridad, virtudes teologales, pero virtudes humanas que nos puedan servir a nosotros para poder fructificar también. Entonces, veamos 4. Primero, la alegría. El ángel le dice, el saludo en griego es alégrate María, ¿verdad? Llena de gracia, perdón, ¿verdad? Alégrate. Era el hola de la época y de hecho hola viene a significar eso, o sea, alegría, ¿verdad? Y así era el saludo internacional. El saludo judío era shalom, como es todavía, la paz esté con ustedes, y este es alegría. Bueno, pues la Virgen es muy alegre y esto es muy importante, ¿verdad? Siempre para esta misión tan difícil, ella sostuvo el tono de alegría en el hogar de Nazaret, que pensamos que con seguridad era agradabilísimo, pues, ¿verdad? San José María nos decía que tendríamos que hacer que nuestros hogares fueran prolongación del hogar de Nazaret, del ambiente que ponía María en casa. Bueno, es que el sentido del humor, la alegría, significa tener un cierto señorío sobre los acontecimientos, un dominio sobre toda situación que impide venirse abajo. Por eso es tan importante, ¿verdad? Decía San Agustín, quien hace y comienza una tarea con optimismo o con alegría
ya hizo la mitad. Entonces, y San José María nos repetía, cuando parezca que todo se hunde, no se hunde nada. Hay que poner paz, serenidad, pensar. Y cuando no se tiene la alegría, todo se convierte en algo dramático, terrible, difícil, estando a la vuelta el desaliento, el derrumbarse, el venirse abajo, el percibir todo como un alud de infortunios, ¿verdad? Y aparece la falta de flexibilidad, la rigidez, la susceptibilidad, los resentimientos, en fin, nos volvemos difíciles de tratar. O sea que hay que pedirle al Señor que nos conceda la virtud de la alegría. No olvides que desde Aristóteles, que hizo el árbol de virtudes inicial, se sabe que la virtud de la alegría depende de la fortaleza. Porque cuando no hay fortaleza, hay llanto, hay queja, pero no hay alegría. La fortaleza da alegría. Bien, entonces esto es importante, pues, porque es una disposición interior que nos permite sobreponernos de los errores personales que abundan y abundarán. Y vemos pocos, pero son más seguramente. A los fallos, a los problemas, a los sinsabores, a las sequedades, a las ansiedades, a los temores, a las adversidades, decía San José María, a los enemigos de dentro y a los enemigos de fuera. Porque en la vida de María, pues mira cómo le dice el Señor, ¿verdad? Dice que él será grande y será llamado Hijo del Altísimo y le dará al Señor el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob por los siglos de los siglos. Y van a ser en la cueva de Belén, y poco después tiene que huir a Egipto de un soberano terreno limitadísimo, pero tiene que huir. Y claro, María y también José se podrían haber puesto a pensar, ¿y las promesas? Pero no cuestionan a Dios. Viven los acontecimientos de la vida, de su vida, con plena alegría interior, sabiendo que cumplen la voluntad de Dios. O sea, pues, decía el Papa Benedicto que la alegría es condición actual de apostolado. Los cristianos tenemos que llevar el mensaje de Cristo con alegría. Si le quitamos la alegría, no habrá comunicación. Eso como la primera virtud que aparece. Luego también aparece en María la prudencia. Qué bonito es, ¿verdad? Que desde el principio, dice el Evangelio, dice, y ella discurría sobre qué podía significar ese saludo que le da el ángel. ¿Qué significa ese saludo? Está pensando. Benedicto XVI dice que no se llena de terror ante el ángel, sino que conserva la capacidad de pensar para calar a fondo en el suceso. Entonces es prudente. O sea, y de la prudencia nacen las demás virtudes. La prudencia determina nuestra forma de estar en el mundo. Conviene ser muy prudente. Y tú como padre de familia, como esposo y como padre, son dos cosas distintas, muy unidas, pero distintas. Muy prudente, cada día más prudente. Recuerda que María dice, el Evangelio, dice Lucas, repite, es muy raro esto en la Escritura, literalmente la frase, y María conservaba todas estas cosas, meditándolas o ponderándolas, dándoles peso en su corazón. Era prudente. O sea, la prudencia también dicta nuestra forma de relacionarnos con los demás, la manera de interpretar lo que vamos viviendo. Decían los griegos que el primer requisito de la felicidad era la prudencia. También decían ellos que es lo mismo, ¿verdad? Sensatez. Porque claro, el insensato va haciendo tonterías, va haciendo locuras y después todo se paga en la vida, ¿verdad? Se le cobran y no es feliz. El prudente sí. O sea,
La búsqueda de la felicidad requiere este equilibrio prudencial. O sea, que el torrente de la vida, que ya decía que es tan rápida ahora, ¿verdad?, encuentre ese remanso donde todo se tranquiliza y podemos pensar y podemos amar. Porque cuando hay precipitación y estremecimiento, no podemos amar. O decimos que amamos, pero amamos mal. Se requiere cierta paz, ese remanso, ¿verdad?, de transparencia para que las cosas se vean en su verdadera proporción, ese equilibrio prudencial que marca la senda para los objetivos que nos vamos planteando. O sea, pues no se puede ser feliz sin prudencia. O sea, la prudencia nos permite, por otra parte, y hablando espiritualmente, oír a Dios, oír a los demás. ¿No te has fijado que ustedes como varones, para que nosotros somos tan rápidos que la mujer después de fulanito, pero oíme, escúchame lo que te estoy diciendo? Y tú mismo seguramente se lo has pedido a alguna persona, pero por favor escucha. Bueno, pues entonces oímos a Dios. ¿Cómo nos dirá Dios? Fulanito, por favor, escúchame. Tengo muchas cosas bellas que decirte y tú no te detienes. No tienes ese remanso prudencial, ese espacio, ¿verdad?, para que yo pueda expresarme, nos dice el Señor. Esto pues es bien bueno y en María se da mucho porque nos la podemos imaginar muy sabia, ponderando lo que sucede. Por otra parte, con la ayuda de José al lado y también pues sufriendo porque comprende que el Padre tiene la misión de proteger, ¿verdad?, y de proveer en esas dificultades que cruzaron, pues debe haber sufrido mucho, mucho. Y todo lo va llevando con prudencia y paz. Bueno, pues entonces alegría, te decía, como cosa práctica, ¿verdad?, para que los talentos se fructifiquen. Y después prudencia, sensatez. O sea, actuar prudentemente, actuar sensatamente. Más ordinariamente decimos inteligentemente, pero es más que eso, es sabiamente, ¿verdad? Una tercera virtud que hace que las cosas corran. Algunos dicen que estos son como las virtudes de la persona que sabe hacer bien las cosas, en las empresas y en lo profesional también. Entonces, una tercera virtud es la paciencia. O sea, la paciencia es que desarrolla María es obvia. Sabe desde el principio que su hijo va camino de la cruz. Ella ha entendido bien las Escrituras. Los hebreos las habían confundido, pero ella las ha entendido bien. Sabe que vienen al final unos días terribles, tremendos. Y por otra parte, no sabemos también lo que sufrieron ellos en la vida ordinaria porque no se les ahorró la cruz. Y María fue paciente. Necesitamos la paciencia nosotros como el oxígeno que respiramos. Para ser buenos cristianos, no te quepa duda, pacientes como el oxígeno. Necesitamos aspirar dosis consistentes de paciencia para contraponerla pues a los arrebatos del carácter que todos tenemos y esos cambios que nos presenta la vida, repentinos o no tan repentinos, pero duros de llevar. Entonces la paciencia también tiene que ver con la fortaleza. La fortaleza, pues sí, ordinariamente se entiende como la capacidad de reacción. Y la paciencia es la fortaleza, pero en el largo trayecto, la longanimidad, ánimo largo, grande, ¿verdad? Entonces, la paciencia. Decía también que cuando no hay paciencia, el devenir, ¿verdad?, el suceder de las cosas nos hace títeres de las circunstancias, o mejor dicho, marionetas. Alguna vez ustedes habrán jugado con marionetas en infancia y se enredan los hilos. Son difíciles de manejar, difíciles de manipular. Entonces, claro, esos hilos
invisibles en la vida, pues se van a enredar y las marionetas terminan todas retorcidas cuando uno no puede manejarlas. Y eso pasa cuando no hay paciencia para ir poco a poco al ritmo bueno, como dicen los italianos. Los italianos dicen piano piano si va lontano. Poco a poco se llega lejos. Pero en el italiano es un verso, ¿verdad? Rima. Piano piano si va lontano. Y cuando queremos arrebatarnos, pues no llegamos muy cercanos. Al mismo tiempo la paciencia como que da capacidad como para agarrar a los demás, como para envolver a los demás, como para ir con los demás. Como se dice también, ¿verdad? Vas solo, llegas pronto, pero vas acompañado, llegas más lejos, con ánimo, más joven. Eso implica paciencia, ¿verdad? O sea, pues también para sufrir aquellas cosas que no podemos controlar. El Papa Francisco está diciendo, la vida no se escoge, se acoge. Y concretamente, haciendo referencia a San José, dice que no buscó atajos en la vida. La llevó y la llevó bien. O sea, es importante pues pedirle al Señor que nos haga muy pacientes, porque eso además por otra parte nos da dignidad, nos da el sosiego y la serenidad para pensar. Claro, no puedo escoger la vida, pero sí puedo escoger la postura para afrontarla, el modo para afrontarla. Y además, si hay paciencia, voy a poder domesticar la adversidad, también se dice en la literatura empresarial, domesticar, domar la adversidad, pero con paciencia. Muchas de estas cosas están tomadas de la espiritualidad católica, ¿verdad? Frases muy bonitas, redondas, que vienen decantándose en espiritualidad cristiana durante siglos. Y los encuentran los expertos de empresa y les gustan. Yo cuando estaba estudiando Derecho Canónico en Navarra estaba de moda Peter Drucker, ¿verdad? Eso fue de los primeros grandes, estaba mayor, pues él estudió Derecho Canónico, o sea, no siendo católico, estudia el derecho de la iglesia porque dice que admiraba a la iglesia, porque después de 2000 años se subsistía. Entonces decía, pues él lo veía con ojos humanos, pero hay mucha ciencia allí, y hay mucha ciencia del Evangelio, ¿verdad? Entonces, la paciencia también es necesaria para sostener lo primero que decía, la alegría. Cuando no hay paciencia, no puede haber alegría. Entonces, cuando no hay alegría verdadera, no hay alegría profunda, entonces rápidamente nos enojamos, rápidamente se turba nuestra conciencia y nuestras respuestas se vuelven picantes y tal vez hasta groseras o mal habladas, que ya sería el colmo, ¿verdad? Entonces, ojo, la paciencia. Y la paciencia, termina este apartado, contigo mismo, la paciencia con uno mismo. Decía San José María, no olvides que el mayor enemigo de tu santidad eres tú mismo. Eres tú mismo, somos nosotros mismos. Bueno, pues con paciencia y acudiendo al Señor, para la gracia del Señor, vamos a vencer. Entonces, qué bonito pues esto, porque María se ve en extremo. Y tú puedes imaginarte a Jesús gozando de la paciencia de María. Porque cuando los padres son pacientes, los niños como que tienen una gran expansión, ¿verdad? Tienen, en cambio, los enojos de los padres inmediatamente reaccionan, los niños temblando, ¿verdad? Pero cuando hay paciencia, qué bonito, aparecen esos niños con tan buen carácter y alegría. Entonces, he mencionado, después de hablar del ángel, la visita del ángel a María, de alegría en ella, de prudencia y de paciencia. Y quería terminar hablando de una cuarta virtud, que es la perseverancia. La perseverancia es muy buena, ¿verdad? Es muy buena. Solo quería llevarte a recordar aquella visita que hace María Santísima a su prima Santa Isabel, que le dice, bienaventurada eres tú, porque lo que se te ha dicho de parte del Señor se cumplirá. O sea, todo lo que se te ha dicho se va a cumplir. ¿Cuándo?
al final, ¿verdad? Y al final de los tiempos, porque al final María vio morir a su hijo en la cruz, después de que se le había dicho que era el rey, ¿verdad? Y estaba reinando en la cruz, visto espiritualmente, pero humanamente aquello era pues un revés tremendo. Entonces, bueno, la perseverancia. Y es bonito saber que los latinos, los del área latina, decimos perseverancia, pero los del área griega, sabiduría oriental, medio oriental, dicen mantenerse, o sea, estar ahí, mantenerse en el sitio. No solo perseverar, perseverar significa hacer la misma actividad, continuar con la misma actividad, referido más bien en el inicio de la palabra, ¿verdad?, a procesos manuales de fábrica. Y lo otro es el mantenerse allí, el estar ahí a pesar de la dificultad que aparezca. Las dos cosas son muy importantes: mantenerse en el lugar, permanecer, y perseverar. Permanecer, mantenerse en el lugar y perseverancia. Entonces, la semilla de las ilusiones que tenemos, requieren el sol de la perseverancia. Podríamos decir también el microclima, porque nosotros somos microclimas, ¿verdad?, de la perseverancia. La luz, pues, ¿verdad?, que se requiere cada día para conseguir esa felicidad de la que antes hemos hablado, va proyectada, se consigue, se ilumina, se consigue con la constancia, con el tesón, con la tenacidad, con el ahínco, que son diferentes nombres de una misma virtud. O sea, la perseverancia derrumba los miedos, vence los temores, lo oscuro del camino, la dificultad más cruda. O sea, qué bonito seguir hacia adelante. Y cuando vencemos, descubrimos los límites de la propuesta en cuanto tal, pero también los propios límites. En esto soy bueno, en esto no soy tan bueno, tengo que ser más cuidadoso aquí, más. Nos permite, ¿verdad?, la perseverancia, sumada a anteriores virtudes, ir sacando de la vida mucha sabiduría. El tema de los límites daría muchísimo, pero es muy importante, pues, saber conocer los propios límites. Bueno, entonces Isaías dice, animando a la perseverancia, dice: mis caminos, Dios a través de Isaías, mis caminos no son vuestros caminos. Así como las nubes están por encima de la tierra, los cielos se podría traducir más exactamente, porque los judíos pensaban que en su cosmogonía que las nubes estaban en el cielo, así como los cielos están por encima de la tierra, así mis caminos están por encima de los vuestros y mis pensamientos por encima de vuestros pensamientos. Qué bonito pensar esto, ¿verdad?, que los pensamientos de Dios están por encima de nuestros pensamientos. O sea, pues no por debajo de nuestros pensamientos. Y quería terminar pues diciéndote que estar contento supone estar contento con uno mismo. Y no estar contento con uno mismo es muy peligroso, porque puede haber roces muy fácilmente con las personas que nos rodean. Quizás José María por eso nos decía: lo que se necesita para ser feliz no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. O sea, qué bonito, pues, decía el Papa Benedicto: es inevitable que haya cruces, pero lo que sí es evitable es que te desconcierten, te depriman y te amarguen. Y eso es ciertísimo. María las tuvo, pero estuvo alegre, fue prudente, fue paciente y supo permanecer, perseverar. Y ahora la tenemos en los altares
a nuestra queridísima Madre que nos la dio Jesús en el último momento, cuando parecía que Jesús había ya dado todo, se había guardado la joya más fina. Y en ese momento le dice a Juan, le dice a ella, mujer, ahí tienes a tu hijo. Es como nos entrega a nosotros, a la humanidad representada en Juan, a ella. Y al hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese día la recibió Juan en su casa. Es una expresión que no se puede traducir exactamente porque es como por suya, pero como que también dicen otros, se la llevó a vivir consigo, porque recibir en su casa es hacer suya, es vivir con ella. Es todo eso, ¿verdad? Una expresión hebrea. Entonces pidámosle a María que habite en nuestra casa interior y nos enseñe a vivir estas virtudes que, entre otras, que vivió a la perfección, hoy hemos considerado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que el auxilio divino permanezca siempre sobre nosotros. Amén.